100spreneur. Boost your entrepreneurial success. Fuel your entrepreneurial fire. Daily growth hacks and strategies are just a 100xpreneur episode away. Ahora sí, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast de 100xpreneur en español con Dayana Rebolledo. ¿Cómo estás en el día de hoy, Dayana? Encantada de estar contigo el día de hoy, súper emocionada de estar conectando y hablar de un tema tan importante, eso como ser emprendedor el día de hoy, con toda la situación del día de hoy. Y yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Cuando dices uno, ay, es que soy emprendedor, me puedo dedicar a lo que me apasiona, pero la vida pues no es así de fácil siempre, ¿no? No es decir, ay, wow, mañana monto mi empresa y estoy triunfando, viajando por el mundo, pues no, a lo mejor los primeros meses hasta es un poquito bastante difícil. Sí, así es, ¿no? Tantos retos, cambios que tenemos el día de hoy. Y de hecho, una de las cosas que yo comento en mi libro es que estamos en un mundo VICA, ¿no? Que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, tener las herramientas para tú prosperar en ese tipo de mundo es esencial. Yo creo que esa parte es una de las más bonitas, ¿no? Porque dices, oye, si todo fuera súper cierto, de como cuando, por ejemplo, cuando yo estudiaba decían, lo mejor de todo es hacer oposiciones, ¿no? Acaba la universidad, haz oposiciones y ya tendrás un trabajo para toda la vida. Y decía, yo no me veo así, ¿no? Todos mis amigos, wow, un trabajo para toda la vida, ¿no? Sí. Y yo creo que lo bonito del emprendimiento es eso, ¿no? Los nuevos retos, las nuevas oportunidades, el desarrollarse, el decir, oye, pues mira, hoy he escrito un libro, pero mañana tengo, en este caso, una actividad y pasado mañana reformulo mi empresa, ¿no? Y esa parte como que nos ayuda bastante. Sí, multifacético. O sea, eso es lo bonito del emprendimiento, que te ayuda a tener esa flexibilidad, encontrar, estar conscientes de tus diferentes pasiones y así tú poder conectar con ellas de diferentes maneras. Y en esa parte, Daya, ya has escrito libros, eres coach, ayudas a un buen de personas a nivel internacional. Oye, cuéntanos desde un punto de vista de hábitos, desde un punto de vista de qué es lo que para ti te ha ayudado a desarrollar personal y profesionalmente, porque no siempre has sido emprendedora, ¿verdad? Correcto. De hecho, yo trabajé unos 7 años en el mundo corporativo. Yo, como tú comentabas, me gradué en Canadá, en Toronto, Canadá, hice mi formación como profesional. Luego entré al mundo corporativo, unos 7 años estuve en la empresa más grande de comida y bebida del mundo. También estuve en un rol en una de las empresas con más rápido crecimiento en el mundo tecnológico. Y luego, después de ser parte de un despido masivo con más de 1,500 personas, fue que me lanzaron al emprendimiento, como se dice, y empecé con mi emprendimiento a tiempo completo en términos de consultoría y coaching. Uno de los hábitos más importantes en mi vida profesional ha sido la meditación, aunque no lo creas. La gente pensaría, bueno, pues ese es en el mundo personal, ¿no? No, realmente también profesional, porque la meditación te permite estar consciente de tus pensamientos y entender cómo tus pensamientos impactan tus emociones tus acciones y tus acciones tus resultados. Si tú quieres estar en control de tus resultados, es esencial comenzar por tus pensamientos, estar consciente de ellos, poder transformarlos y así poder tener los resultados que tú quieres en tu vida. Y en esa parte hablas mucho del tema de la importancia de la meditación, de estar en armonía con tus pensamientos, cambiar esas creencias que tú tienes. Pero a veces, por ejemplo, el emprendedor dice, ay, es que meditar, me tengo que sentar a ir yo solo, no. O sea, ¿qué es meditar? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cuál es tu rutina cuando dices, oye, voy a hacer ese ejercicio de empoderamiento, de cambiar esas creencias, de visualizar hacia dónde voy? ¿Cómo haces ese ejercicio, esa rutina desde un punto de vista pues de meditación? Y eso es una creencia que la gente tiene, que tú para meditar tú tienes que pensar en blanco, no pensar en nada. Hay diferentes tipos de meditación, de hecho hay 7 tipos. Una de las que yo con las que más conecto es lo que se llama mindfulness, que es estar consciente de tus pensamientos. Eso no quiere decir que tú vas a dejar de pensar o de tus pensamientos a un lado, que tú más bien conectas con tus pensamientos para tú poder clasificarlos, manejarlos de una manera productiva. ¿Cómo yo lo hago diariamente? Es que yo me levanto. Bueno, primero en mi rutina diaria, la hidratación súper importante, es algo que hago de primero. Luego hago mi ejercicio, una actividad física, y luego de hacer mi ejercicio hago 2 cosas. Primero es la meditación, que yo utilizo un app que se llama Calm. Hay diferentes apps, puedes usar Headspace, es otra muy común. Otro, por ejemplo, simplemente en Spotify tú pones meditación. Hay una muy, muy buena que se llama, creo que se llama Despertar o algo
Decretum se llama, disculpa. Excelente, tiene meditaciones guiadas. Es una cosa que les recomiendo a los emprendedores si están empezando en este hábito. Busca una meditación guiada, una persona que te esté guiando en todo ese proceso, que te dé una estructura y así tú vas a poder. Yo me pongo mis audífonos, hago toda la meditación dependiendo del día. A veces que hago 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y luego hago mi rutina de journaling, que es escribir afirmaciones, que estoy agradecida, cuáles son mis metas para el día. Y fíjate que en esa parte hay algo que a mí me gusta mucho de todo lo que dices, porque yo, por ejemplo, hace unos años me compré una diadema. Y entonces me conectaba la diadema y en función de cómo estaba de relajado o no, pues escuchabas el mar y caía agua y la lluvia o los pajaritos y la tranquilidad de la naturaleza. Buena. Y entonces yo creo que esa también a veces son herramientas que nos ayudan, ¿no? El hecho de decir, oye, finalmente cada uno puede tener esa rutina, pero como tú dices, ¿no? Hay muchos tipos de meditación, 7, para ser específicos, y de esos 7, a cada uno nos funciona y dependiendo de las circunstancias y el momento, ¿no? Sí, de hecho hay yo cuando viajé a India, una de las que yo quería implementar era lo que se llama mantra, una meditación de mantra, que es, por ejemplo, tú probablemente has escuchado esos son mantras que tú vas repitiendo o una frase en específica que tú te vas repitiendo mientras tú vas meditando y pensando. Esa es otra muy efectiva dependiendo de la circunstancia que tú te encuentres. Fíjate, estaba en un challenge con Joe Dispenza. Excelente. Y entonces hablaba del tema de meditación, Sí, ¿no? Y sí, de sí, cómo sí. encontrar ese mindfulness en ese momento específico cuando tienes mucho estrés, ¿no? Y ese balance. Y algo que nos decía dice, estamos haciendo un challenge y un reto de meditar caminando. O sea, ya no solo meditar en un lugar donde digas, oye, necesito estar concentrado. No, es mientras que estás caminando, Sí. cómo repites ese mantra, cómo haces esas diferentes actividades que te permita encontrarte a ti mismo mediante esa conexión y sin necesidad de decir, oye, es que no tengo el tiempo, salte a caminar, te vamos a enseñar cómo hacer. Y justo en el challenge había creo como 1500 personas apuntadas. Imagínate. Así de, yo también quiero ir a, en este caso, meditar, pero lo quiero hacer pues desde otra perspectiva que es, oye, caminando con ojos abiertos, ¿no? Y cómo teniendo ese control y dominio pues de mi ser. Sí, el que te dije de Decretum Podcast que está en Spotify tiene la misma creencia o el mismo tipo de meditación que es de un mantra y te dice exactamente eso en su meditación guiada, te va diciendo mantras o frases para que tú vayas conectando con ellas. Yo lo hago exactamente como tú dices, yo salgo a caminar, me pongo mis audífonos y voy repitiendo. Otro muy común, otro reto es el de la abundancia de Deepak Chopra. Excelente también, tiene el mismo tipo de creencia. Mediante diferentes frases tú vas conectando con ese mensaje. Y yo creo que esa parte de meditar siempre nos ayuda mucho, sobre todo porque, oye, hay días de estrés. Y hay días que te levantas con el pie izquierdo. Y hay días que dices tú, ay, ¿por qué? ¿No? Y cada uno explota de una manera. Y yo creo que en esa parte, el tener esos como momentos de relax, ¿no? Me pasaba hace como 2, 3 días, estaba con mi esposa y tenía mucho estrés por un par de situaciones, ¿no? Y mi esposa, ya, relájate 3 minutos y te vienes con tus hijos otro rato, ¿no? Sí. Y decía, ok, venga. Entonces ya me fui, hice lo que tenía que hacer, me relajé y fui, ¿no? Pero que yo creo que como esa parte, a todos nos pasa, ¿no? Todos podemos explotar, todos podemos tener un día de incertidumbre, un proyecto que se cayó, un cliente que algo no estaba como tú pensabas, ¿no? Yo creo que en esa parte, pues el poder meditar, tener ese momento para ti. Y a veces Tony Robbins lo dice, ¿no? Un momento de ejercicio de 1 minuto, o sea, a veces no necesitas ni 5 horas. Obviamente cuando, y lo dicen en este caso en muchos expertos a nivel internacional, es, oye, cuando puedes meditar por varias horas, es increíble lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? Sí. Pero a veces ni el tiempo, ni las actividades diarias no lo permiten, pero sí en este caso, él busca esa rutina que a cada uno nos ayude para conectar con nosotros mismos. Sí, mira, yo creo que todo comienza con entender y aceptar el hecho de que el estrés, la ansiedad, bueno, de manera controlada, es parte del día a día. Yo siempre pensaba, es miércoles, yo tengo un problema de ansiedad, soy súper estresada. Es lo normal hoy en día estar con diferentes retos, situaciones que podemos enfrentar. Lo importante es, como tú mencionas, tener esas herramientas para que, bueno, habrán unos días que están peores que otros, esas herramientas para tú poder conectar contigo y volver a tu centro, volver a tu tranquilidad, para así poder enfocarte. Y en esa parte, Daya, si nosotros dijéramos, oye, quitamos todo lo profesional y quitamos, en este caso, los grandes méritos que has conseguido en la vida, ¿cuál sería tu historia de vida? O sea, ¿qué podríamos conocer de ti que dijéramos, wow, es una mujer que nos inspira, que nos llena de energía, ¿quién eres tú?
Sí. Bueno, yo diría que mi proceso de formación y transformación se remonta hace casi 30 años. Yo vengo de Caracas, Venezuela. Desde muy pequeña yo he sido súper organizada y la razón es porque siempre he estado en múltiples actividades desde una temprana edad y como siempre he sido súper muy ocupada, esta organización súper rígida me llegó a afectar porque a pesar de que yo tenía un calendario dividido en intervalos de 30 minutos y parecía estar funcionando porque estaba alcanzando mis metas tanto académicas como extracurriculares, cualquier alteración a mi plan me llevaba a niveles insostenibles de estrés. Cuando te decía que terminaba hospitalizada para controlar los fuertes dolores de estómago que me daban, luego emigro a Toronto, Canadá, ahí completé mis estudios y mi formación como gerente de proyectos y en ese momento el estrés era tanto en esa instancia que empecé a sufrir de ataques de pánico. Y ahí es cuando me di cuenta que algo en mi vida tenía que cambiar, porque ese sistema rígido de planificación, si bien para ciertas etapas funcionaba, cualquier alteración, cualquier cambio me descontrolaba. Y es cuando, como soy gerente de proyectos de profesión, empecé a aprender sobre un método más ágil y flexible para tú implementar proyectos. Y es cuando dije, ¿por qué yo no puedo implementar esos principios a mi vida? Y es cuando empecé a desarrollar mi método, que es un método más flexible y adaptable a los cambios, pero aún para alcanzar ese propósito, esas metas ambiciosas que tienes en mente. Entonces, luego de desarrollar toda esa estrategia, toda esa metodología, la empecé a incorporar tanto en mi vida como en la de mis clientes y empecé a ver los cambios, el impacto, los resultados que estaban teniendo y es cuando decido escribir mi libro, que es Frágil Ágil, que lo tenemos acá y este año lo sacamos y ya son 8 principios para tú tener una vida más flexible, más adaptable, pero al mismo tiempo satisfactoria. Yo creo que en esa parte a todos nos ha dado esa parte de estrés, porque por ejemplo, yo también cuando estaba en la universidad y terminando la prepa tomaba triptófano para poder dormir, ¿no? Y era así de los niveles de estrés que yo traía, ¿no? Y la ansiedad, ¿no? Y luego pues con los años te vas dando cuenta que dices, sí, pues a lo mejor no era para tanto. Pero yo creo que todos, si cuando no aprendemos a gestionar el estrés, cada uno lo reacciona de una manera, ¿no? Hay el que lo gestiona y entonces come demasiado y está en este caso yo tenía un amigo que se quitaba las cejas, ¿no? Entonces decía, y tus cejas, no, pues me las quito por el estrés, ¿no? Sí. Entonces cada uno como que lo vincula y lo somatizas a un área, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Es que, ay, no, tenemos muchas cosas, ¿no? Y con esta parte quería preguntarte la segunda pregunta, ¿no? Oye, si hablamos desde ahora desde una perspectiva de que tú tienes esa conversación contigo misma hace 5 años, o sea, ¿cuál es el consejo que te darías? Sobre todo entendiendo lo que tú ya has aprendido, has vivido y has desarrollado pues en los últimos años y también pues ya no los has plasmado en tu última obra. Mira, 2 cosas me diría. La primera es que tanto la resiliencia como la disciplina, la perseverancia es como un músculo. Si tú lo quieres fortalecer, tienes que entrenarlo. Entonces, esa parte de resiliencia, tú me lo mencionabas, porque yo cuando era más joven, yo me tomaba algunas cosas como el fin del mundo y ahora lo pienso y digo, por favor, no era para tanto. Y es porque te vas volviendo resiliente mientras más experiencias difíciles, retos enfrentes. Entonces, esa es una de las cosas que yo me diría, es entender que mientras con más práctica, más experiencia, más fuerte, más flexible, más adaptable, te vas a volver. La segunda es confía. Confía que todo lo que está sucediendo, todo lo que tú estás viviendo tiene un propósito mayor, que muchas veces no vamos a entender en ese momento. Steve Jobs decía, solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Así mismo, en el día a día vas a enfrentar retos que vas a decir, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Pero más bien cambiar esa pregunta, ¿para qué? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo esto me va a ayudar en el futuro? Y fíjate que en esa parte, algo que a mí me pasó, ¿no? Yo durante mucho tiempo, pues, hacía actividades profesionales, luego pues tuve una crisis que tuve que cerrar el negocio, despedir a todo el mundo y volver a empezar de cero. Y todos los días yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No? Y cuando decías ¿y por qué? Pues vuelves otra vez a, pues es que yo era no sé quién y yo no sé qué y a mí me iba de esta manera. Pero llegó un momento que pues yo no era feliz. Y entonces dentro de ese abismo en el que te encuentras, en el que no sabes exactamente hacia dónde vas, yo descubrí y dije, oye, ¿por qué me pregunto todos los días y por qué me pasó a mí esto? Más bien, pregúntate, ¿cuál es la lección que vas a aprender de aquí? Pero ¿en quién te tienes que convertir para poder
llegar a ser quien tú quieres ser. Sí. Y el día que te haces ese cambio de pregunta, todo cambia, porque ya no es me obsesiono en lo que yo tenía, es, bueno, pues vamos a crear ese nuevo plan para llegar a las metas, para llegar a lo que yo quiero ser. Y en esa parte, pues tú también eres coach y ayudas a tus clientes y tienes muchos tipos de clientes. ¿Cómo les ayudas? ¿Qué haces con ellos? ¿Cuál es la situación normal que te vienen y te dicen, oye, Daya, necesito ayuda con esto? Bueno, en Daya Rebolledo Coach nosotros tenemos 2 pilares, la parte individual y la parte corporativa, el pilar individual y el corporativo. En el pilar individual, yo lo que hago es coaching personalizado, 1 a 1, donde yo me conecto con una persona. Esa es una relación que nosotros empezamos y diagnosticamos cada una de las áreas de sus vidas, ¿ok? Porque yo soy una coach de vida. Como coach de vida vemos tanto tus relaciones, salud, carrera profesional, tus finanzas, tu desarrollo personal. Entonces, luego de diagnosticar las diferentes áreas de tu vida, creamos un plan para tú identificar cuáles son las metas que tú quieres tener en cada una de las áreas y cuáles son esos pasos que tú vas a tener para llegar a esa meta, ¿ok? Nosotros utilizamos nuestro método ágil para establecer metas después de entender que alrededor de solo el 9% de las personas que establecen metas al principio del año las cumplen al final del año. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta es porque el método natural, normal, común que nosotros utilizamos para establecer nuestras metas es muy rígido, no es adaptable a los cambios. Entonces utilizamos este método que tenemos en mi libro, de hecho que cualquier persona que lo adquiere puede revisarlo, puede implementarlo en su vida, y utilizando ese método hacemos seguimientos para ver cómo van alcanzando sus metas, revisamos, hacemos reflexión, que es importantísimo entender, ok, la meta que tú estás tratando de cumplir aún está siendo relevante para ti, estás progresando de la manera que te gustaría, el método que estás utilizando es el correcto basado en tus circunstancias. Esos son el tipo de cosas que nosotros hacemos y les voy ayudando en ese proceso, les voy dando herramientas, por ejemplo, valores personales, entender tus valores personales, que son aquellas creencias o esas cosas que consideramos como lo que es verdaderamente esencial para ayudarlos a tomar mejores decisiones. Creencias limitantes empoderadoras también es algo que revisamos. Entonces, ese es el proceso más individual. Luego tenemos el corporativo, que es uno de los que me estoy tratando de enfocar un poco más, honestamente, porque tienes un impacto mayor en la cantidad de personas que puedes llegar e inspirar. En ese pilar tenemos 2 servicios. El primero es el de conferencias motivacionales. Nosotros tenemos una charla motivacional que llevamos a empresas y de esa manera para que salgan energizadas, motivadas, enfocadas. Y luego tenemos talleres corporativos. Entonces, cada uno de los capítulos de mi libro es un taller que ya tenemos desarrollado. Por ejemplo, el que te comentaba, valores personales o metas ágiles. Es algo, de hecho, que tengo la próxima semana en una empresa donde vamos a hacer metas ágiles para todo su equipo para el 2024. Entonces, un taller de como 1 hora y media donde ellos van a poder definir sus metas en las diferentes áreas de su vida. Y yo creo que eso también es de lo más importante, ¿no? Cuando tú dices, oye, tengo, en este caso, pues sí tengo mi libro, pero tengo los talleres, tengo las conferencias, ¿no? Y el formato cada vez se adapta pues a la persona y al corporativo, ¿no? Pues la persona que llega perdida y no sabe qué quiere la vida, oye, pues como tú dices, empecemos por los valores, empecemos por tus creencias, empecemos a establecer ese plan para que en X meses o en X años, dependiendo del objetivo que traigas, pues lo puedas conseguir, ¿no? Y luego, como todo, ¿no? En el nivel corporativo, ¿cuántas veces nos pasa? La gente, a veces incluso me ha llegado a pasar, no tienen claro cuáles son los objetivos. O sea, no, pero es que ya lo vimos, pero es que ya lo hablamos en una junta. Sí, pero, oye, yo entiendo los objetivos de la organización, pero los míos, ¿no? Sí. ¿Cómo eso lo aterrizo? ¿Cuáles son esos compromisos que yo tengo con la organización que me va a ayudar a mí a desarrollarme como persona y a la organización a cumplir los objetivos que tenemos en ese plan estratégico? Sí, si tú no entiendes cómo los objetivos colectivos te van a ayudar a tus objetivos individuales, tú vas a estar trabajando siempre para unos objetivos colectivos que no vas a entender el impacto hacia donde tú quieres llegar. Y es algo que es importante que las organizaciones entiendan, que el empleado no es solamente el empleado, el profesional, es también el esposo, el amigo. Entonces es importante apoyar al empleado en esas diferentes facetas para que sí puedan traer su mejor versión al trabajo. Y fíjate que muchas veces yo me pasaba, por ejemplo, en una empresa que trabaja en Barcelona y decían, no, es que aquí la gente viene a trabajar, ¿no? O sea, no solo nos importa su vida y lo que hagan, ¿no? Y dices tú, oye, pues el empleado
no es un número de la seguridad social, es una persona y tiene sus dolores, tiene sus preocupaciones, tiene sus angustias. Oye, pues dice uno, ¿qué haces, no? O sea, si la empresa... Y como tú dices, algo muy importante, ¿no? Y esto lo decía también Henry Ford. Cuando tú no tienes claro qué objetivos quieres en la vida, todos los demás te van a decir los objetivos que tienes que cumplir menos los tuyos. Y el día que tú decides, oye, ¿cómo gracias a desarrollarme profesionalmente puedo cumplir mis objetivos y además ayudar a una organización, a una empresa, a una non-profit o la organización que sea? Todo cambia, porque tú ya tienes un contexto de... Y a mí me ha pasado, porque en España la mentalidad es de venimos a trabajar, ¿no? No, o sea, hay que hacer más cosas. Ya los jóvenes ya están cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablaba ayer en una conversación de que, oye, fíjate que a nivel de mi familia, yo fui el primero que decidí irme fuera. Fui el primero que decidí hacer una maestría. Fui el primero que decidí hacer un doctorado. Fui el primero que dijo, me voy a otro país a hacer, en este caso, una experiencia internacional. Y luego de ahí, pues ya en este caso he estado en varios países y ahora vivo aquí en México, ¿no? Pero son cosas que dices tú, antes yo era la oveja negra. Ahora, en la familia, todos Es la inspiración. los nietos de los primos hermanos y demás, de mi mamá, o sea, todos ya tienen experiencia internacional, todos tienen idiomas, todos tienen ese chip que cuando yo estudiaba nadie lo tenía y me decían a mí, oye, ¿no? Y yo creo que esa parte también es muy importante, ¿no? El conocerse y no esperar el que digas, bueno, el día que me jubile, a ver cómo me va la vida, ¿no? Porque el día que te jubilas, a lo mejor te quedan 5 días contados, ¿no? Totalmente. Si es que llegas. Sí, al principio vas a ser el loco. Vas a ser el que, ¿cómo vas a hacer eso? Pero luego, cuando tú ya alcances ese objetivo, la gente te va a preguntar cómo lo hiciste. Una de las cosas que me gustaría mencionar, que es parte del método ágil, es enfocarte en el por qué, en vez del qué o el cómo. El por qué te va a ayudar a asegurarte que te estás enfocando en metas que son importantes para ti, en vez de metas que son importantes para otras personas a tu alrededor. Y fíjate, Daya, que en esa parte muchas veces, ¿no? Es como todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos llevar. Pero si hablamos de ese reto que tú has tenido en la vida, que dijeras, wow, este reto me quitó horas de sueño y me costó a nivel profesional y tuve que adaptar, pues ¿cuál fue ese reto que tú tuviste contigo misma? ¿Qué hiciste y cómo lo solucionaste? Para mí el mayor reto ha sido mi creencia en mis habilidades. Cuando a mí me despiden de mi trabajo corporativo, eso fue hace un poco más de un año, imagínate ese reto, esa identidad que tú tenías como profesional, de un día a otro, un ente externo decide que tú ya no eres una trabajadora de esa compañía. Totalmente sin esperármelo. Ese gran reto fue en darme primero el espacio para yo conectar con mis emociones. Segundo, reflexionar y reconectar con mis valores y propósito de vida, que me ayudó a luego darme cuenta cuáles eran las opciones o alternativas para yo adaptarme a ese cambio. Entonces ese reto de yo tomarme ese tiempo, conectar con quién yo soy, para luego yo entender, ok, cuáles son las diferentes alternativas que yo tengo para ahora enfrentar esta nueva realidad. Y fue cuando yo decidí enfocarme en mi emprendimiento. Ahí fue conectar con mis creencias, con lo que yo verdaderamente era, con mis valores. Para mí fue mucho de autoconocimiento, autodescubrimiento, reconectar, aceptar con quién soy. Y eso me ayudó mucho en este proceso ahora como emprendedora, porque es una realidad que como emprendedor es un camino muy solo. No tienes muchas veces un equipo de trabajo, no tienes una ruta definida. Entonces, sí tú estar seguro de quién eres, y va a ser algo continuo. Es algo que yo quiero que los emprendedores sepan, que no es algo que tú de un día a otro, todos los días tú estás con tu confianza al 100%, te sientes invencible, indestructible. Es algo que se trabaja diariamente, que tienes que volver a conectar con esa persona que tú eres, esos resultados que tú te has demostrado que eres capaz de alcanzar. Y fíjate con esa parte, y muchas veces nos pasa, ¿no? Decimos, wow, tienes que reconectar, ¿no? Tienes que hacer esto y tienes que desarrollar y tienes que encontrarte, tienes que preguntarte el por qué, ¿no? El para qué y encontrar ese propósito que es el que te mueve. Oye, ¿qué es lo que te apasiona a ti de levantarte por las mañanas, de ayudar a tus clientes, de decir, oye, hoy tengo el peor día, pero voy a estar con una sonrisa, ¿no? Me pasaba incluso hace como una semana, tenía que dar una conferencia y estaba agotado, ¿no? O sea, una noche pésima, la energía pues estaba en este caso por los suelos, ¿no? Y yo así llegué como 2 horas y media antes, dije, ok, nadie me puede ver así en el escenario porque pues no es lo que yo en este caso
Quieres transmitir. transmito, ni lo que yo en este caso he desarrollado por muchos años. Entonces, a ver, me tomo un café, me hago esos 5 minutos de break y me voy con todo, ¿no? Y llegué con toda la energía y todo el mundo, ¡wow, qué bueno! Sí, pero yo hace media hora estaba por los suelos, anímicamente, agotado, ¿no? Y dices tú, oye, ¿qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? Mira, sabes que a mí me preguntan cómo tú siempre tienes esa sonrisa, esa energía, esas ganas. Y yo siempre aclaro que no es algo que yo siempre tengo 100% de las veces. Pero es importante, y de hecho yo lo describo en mi libro, una de las razones, y es un poco de contexto para las personas que aún no lo conocen, mi portada, yo la decidí así y se llama Frágil a Ágil, porque yo quiero mostrar que de ser frágil a ser ágil es un proceso de transición, que tú tienes que entender que el comportamientos frágiles no te definen tu identidad. Tú todos los días comportamientos frágiles puede ser eso de que yo pienso de que si no soy perfecta soy un fracaso. Son pensamientos que tú puedes tener, o el pensamiento víctima, por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? Pensamientos que pueden ir y venir, pero entender que tú no eres esa persona, que simplemente tú tienes que administrar y manejar esos pensamientos que te vienen cada día. Entonces, en términos de cuáles son las cosas que me apasionan, que me mantienen, son los pensamientos de conectar con mi propósito de vida, que es inspirar a las personas a ser su mejor versión, alcanzar su máximo potencial a pesar de la incertidumbre. Entonces, cada vez que yo conecto con esa frase, que yo tengo muchos días donde yo estoy baja de energía, estoy agotada, empezando por totalmente. El día de hoy, este fin de semana, yo fui a una boda, obviamente te estaba comentando, muchas actividades. Entonces hoy lunes, cuando yo normalmente empiezo con todo, digo, wow, esta mañana estaba agotada del fin de semana y dije, ok, ¿cómo puedo reconectar con mi propósito? Y me recuerdo, por ejemplo, mis clientes, muchas veces tengo herramientas como eso, los testimonios de mis clientes a la mano, para yo ver, wow, este es el impacto que yo soy capaz de proveer, capaz de transmitir, capaz de alcanzar. Otra cosa, reconecto de nuevo con mi propósito, esa frase que a mí me ayuda, que la veo y digo, wow, esto me inspira a yo tomar acción todos los días. Y la otra parte, yo diría, es recordarme las caras de las personas con las que yo conecto, cuando yo doy mis conferencias, yo verlas y me recuerda. De hecho, veo muchos de los videos y digo, wow, la conexión cuando yo conecto con ellos y digo, eso que yo soy capaz de transmitir, de inspirar, cuando ellos se me acercan luego de una conferencia y me dicen, Daya, wow, tu mensaje, tu historia, cómo me sentí conectada y cómo me di cuenta que yo también soy capaz de alcanzar esos resultados para mi vida. Y fíjate que en esa parte lo decías, ¿no? El conectar contigo misma, el saber cuál es esa misión, esa visión, hacia dónde vas. Yo, por ejemplo, hago lo mismo que tú, ¿no? Mis clientes, pues, oye, les preguntaba aquí, en este caso, me acuerdo, ¿no? Y decía, oye, escríbeme, ¿qué te parece la conferencia, no? Sí. Y me hace gracia porque, pues, esto lo empecé en el año 2000, justo, ¿no? Que es el de hablar en público, lo empecé en el 2013. Oye, pues tengo gente que después de 10 años me escribe y me dice, oye, ¿te acuerdas que en aquel libro me pusiste una dedicatoria? Oye, pues no me acuerdo la dedicatoria de todo el mundo, te va a pasar lo mismo a ti, ¿no? O sea, el primer día te acuerdas, las primeras semanas, y luego ya, obviamente, pues tú pones lo mejor para esa persona, porque a mí nunca me gusta poner para Daya, ¿no? Me gusta personalizarlo. Igualmente, y poner ese mensaje. Sí. Y entonces aquí me gustaba mucho porque me iban dejando ese testimonio de la persona de algo que yo le había impactado en ese curso. Y años más tarde me escriben y me dicen, oye, yo te escribí en aquel libro y aquello que te dije hoy ya es cierto, hoy ya lo tengo, ¿no? Y mira, hasta programas de televisión y entrevistas en radio, ¿no? Y entonces le pedí a todo el mundo así que me fuera poniendo, en este caso, ves los testimoniales, hasta había a quien le gustaba, en este caso, los dibujos. Y ves, por ejemplo, me lo pusieron aquí cuando llegué a México. Justo fue de, mira. Entonces era de las experiencias, ¿no? Y de todo de lo que uno hace en el día a día. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tienes ese testimonio grabado, lo tienes escrito, lo tienes en un mensaje, lo tienes en un screenshot, pero finalmente es eso que tú has hecho, que perdura, que alguien te dice, oye, gracias por esos tiempo que pasé contigo. Mira, ¿qué es la diferencia entre, yo lo hablo en mi libro, la diferencia entre la felicidad y lo que llaman fulfillment o plenitud? Que la felicidad es un estado temporal o una emoción temporal. Lo que te hace feliz el día de hoy, capaz en un año ni te acuerdes de ese momento que te haga feliz. Pero sin duda la plenitud sí es un estado que perdura en el tiempo porque pudiste contribuir, impactar la vida de un tercero. Por eso hablamos del propósito de vida. De los conceptos que yo cubro es el Ikigai, ¿no? Que es un concepto japonés que significa razón de ser y se encuentra en la
intersección de 4 factores principales. ¿Qué amas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué quieres impactar en el mundo y por qué te pueden pagar? Esa parte de impacto en el mundo, en tu comunidad, es clave en tu entender, ok, ¿qué es eso que tú quieres dejar? Si te mueres mañana, ¿cuál va a ser tu legado? Entonces, reconectar contigo en esa parte, estar consciente de eso y tú conectar con ese estado, yo creo que es clave, sobre todo como un emprendedor. Y fíjate que cuando tienes ese balance de Ikigai y empiezas a encontrar lo que te gusta, ¿no? Y lo que eres bueno y lo que te pueden pagar, etcétera, tienes todos los elementos. Yo, por ejemplo, algo que me pasa. Oye, yo no me acuerdo de todas las conferencias que he dado. O sea, Ujú. y nos va a pasar, ¿no? Porque muchas son de un tema, otras son específicas porque el cliente quiere algo muy concreto. Pero sí me acuerdo de la emoción que me dejó el auditorio a mí, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tengo una, en este caso, fue fatal el inicio, o sea, fatal, vinieron a romper el curso, o sea, como que se alineó todo para que el curso sea fatal. Ujú. Fue de los mejores cursos, la gente luego se levantó, aplaudió, ¿no? Y Ujú. creo que es el día que más me aplaudieron por más tiempo, ¿no? Porque normalmente es un aplauso y te vas al Ajá. siguiente y demás porque hay otro ponente. No, ese día parecía yo que había estado una obra de teatro y lo Sí. había hecho tan bien, ¿no? Y yo creo que esos momentos son los que marcan la diferencia, porque como tú dices, ¿no? Oye, a lo mejor lo que me hacía feliz hace 20 años no me hace a día de hoy, pero me sigue dando felicidad dar conferencias, ¿no? Ujú. Independientemente de que el tema de hace 20 años era cómo entrar a la universidad y a día de hoy es temas de mente triunfadora y todo el tema de growth hacking y muchas otras cosas que hago, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es, no importa el tema, sino lo Ujú. importante es que te desarrolles haciendo lo que te apasiona y a lo mejor eso va a ser flexible, ¿no? Hoy estamos hablando de un tema y mañana evolucionas a Daya 5.0 y Sí. ahora es cómo hacer relaciones más bonitas con tu familia, ¿no? O sea, conectarte con tu esencia y tu legado Ujú. ancestral, ¿no? O sea, Ujú. vamos a ir viendo, ¿no? Pero el no tener miedo. Y si alguien me hubiera dicho, no, es que hubieras tenido que saber el tema de mente triunfadora hace 20 años, no, pues yo empecé con el tema que yo, en este caso, pues entendía que era cómo hacer la universidad y luego pasé a emprendimiento y luego pasé a storytelling y hablar en público y de ahí a muchos otros temas, ¿no? Sí. Pero siempre es el ir pudiendo evolucionar y no quedarse uno atrás. Y entender eso, que nosotros realmente nos motivamos, nos enfocamos, es cuando sentimos que estamos progresando. Si alguna vez te pasa que tú sientes, Dios, me siento estancado, y eso es porque a tu vida le falta progreso, le falta sentir que está avanzando en cierta área. Entonces, una vez tú aceptes que tú puedes ser una persona con multidisciplinas, múltiples pasiones, entonces te vas a dar el permiso para tú explorar diferentes experiencias y mientras más conscientes te vuelvas de qué me apasiona, qué realmente me hace sentir pleno y feliz, de esa manera tú vas a poder conectar más con ese estado más frecuentemente. Entonces, eso sin duda es una de las facetas que yo invito a la gente que haga, ese proceso de autodescubrimiento. ¿Qué realmente me apasiona? ¿Cuáles son esas fortalezas para tú poder conectar más frecuentemente con ese estado? Y fíjate que en esa parte también muchas veces, pues uno no sabe cómo conectar, ¿no? Entonces, si Ujú, habláramos de cómo conectas con esa esencia, ¿cuál sería esa pregunta primaria que deberías de empezar a hacerte a día de hoy ujú, para seguir ayudando cada día a más personas? ujú. Para mí la pregunta se remonta a un principio que capaz he escuchado, lo del Pareto Principle, el principio de Pareto, que es del 80-20. ¿Cuáles son esas 20% de actividades que me van a dar el 80% de mis resultados? Hoy en día, uno de los hábitos que muchas personas, sobre todo en el área del desarrollo personal, de la productividad, hacemos mucho, es esa parte de vamos a hacer una lista de tareas, que es todo lo que tenemos que hacer en una semana. El problema con la lista de tareas, una de las cosas que yo invito a hacer, a veces deja de hacer esas listas, porque esas listas están llenas de las cosas que otras personas quieren que tú hagas en vez de lo que tú quieres hacer o tienes que hacer para alcanzar esos objetivos. Entonces, para mí esa pregunta es crucial, entender cuáles son 20% de mis actividades que yo me tengo que enfocar, que tengo que priorizar, que me van a dar el 80% de los resultados para alcanzar los objetivos que yo tengo en mente, tanto personal como profesionalmente. Y fíjate que ahí a veces la gente no tiene claro lo que necesita en la vida, ¿no? Porque como tú dices, oye, el 80% de tus ingresos viene del 20% de tus clientes. El Ujú. 80% de todo lo que haces viene del 20% de tus actividades. Y Sí, muchas veces es como, bueno, pues hago muchas cosas, ¿no? Y cuando eres emprendedor, todólogo, que quieres hacerlo todo, pues la vida no te da. O sea, lo siento así mucho. mismo. O sea, o tienes un presupuesto detrás,
como decía un amigo emprendedor, ¿no? Es que yo tengo 50 millones de dólares detrás. Entonces, Ay, haces lo que te da la gana, como quieres, cuando quieres. Pero cuando tú dices, oye, ni a duras penas tengo mi actividad, estoy batallando, este mes no me ha funcionado como que, pues hay que empezar a decir, oye, ¿cuál es el 20% de las actividades que te dan ese valor añadido? ¿Cuáles son el 20% de tus clientes que están más contentos con todo lo que tú estás haciendo? Sí. Y entonces ir entendiendo que ese esfuerzo que nosotros hacemos finalmente es, pues, optimizar los recursos, porque el tiempo es limitado. Así mismo. Y la energía que tenemos, por ejemplo, me pasa mucho. Yo quiero trabajar a veces en las noches y decirme, ¿qué hasta las 2 de la mañana? Es imposible, o sea, Sí. con 2 niños, el emprendimiento, actividades, acabas agotado o agotada, ¿no? Y entonces Sí. así como, tierra, yo quiero dormir ya, ¿no? Entonces el cuerpo también lo necesita, ¿no? Entonces como que esa parte, ¿no? ¿Cuál es el 20% de esas actividades que dan el 80% de tu resultado? Y si no lo sabes, hay que definirlo. Correcto. Y si lo tienes claro, hay que trabajar y potencializarlo. Y si no, ahí Daya, que te llamen, que te contacten. Oye, Daya, necesito tu ayuda. Inspírame, ayúdame, guíame en el proceso. Exactamente. Hay dos cosas que me gustaría mencionar acá. Primero es la teoría de la competencia de metas, que es una de las cosas que yo hablo en el libro. Es como lo que dice o establece esta meta, es que el mayor obstáculo, el mayor reto para tú alcanzar una meta son las otras metas que tú tienes. Y eso es porque es una realidad lo que tú decías. Nosotros tenemos energía y tiempo limitado. Entonces, las otras metas que tú tienes están compitiendo por esa energía y tiempo que tú tienes. Entonces, es clave tú entender, ok, cuáles son las metas que sí me voy a enfocar, cuáles son las actividades que sí voy a tener en mente para tú enfocarte en esas actividades. Y la segunda, en nuestra audiencia, que yo les invito a explorar, la matriz de Eisenhower, que habla de eso, te ayuda a priorizar qué es lo que es verdaderamente basado en lo que es importante y urgente. Entonces, basado en eso, hay 4 cuadrantes donde tú te enfocas. Lo que te invita Eisenhower a hacer es que te enfoques en lo que es importante y urgente para hacer inmediatamente, y lo otro lo vas o a eliminar o a postergar o a delegar. Entonces, esa matriz sin duda me ayuda muchísimo a mí, porque cuando no estoy segura, tengo muchas actividades que tengo que hacer, pongo todas mis actividades y las clasifico en esos 4 cuadrantes. Y en esa parte, Daya, si habláramos de cuál sería ese siguiente paso que tú necesitas para multiplicar por 100 el impacto que estás haciendo en tu negocio, en tus actividades, el resultado que estás generando con tus clientes, ¿cuál sería ese siguiente paso que deberías trabajar de ahora, por ejemplo, al 2030? Sí, yo ya estaba pensando muchísimo ese enfoque, y para mí sería hacer un shift en mi enfoque en términos de pasar a ser más individual, de ese enfoque que tengo hoy en día, a ser más corporativo para coaches. Para mí, un 10x de crecimiento, o como 100x, o como no sé qué, como de porcentaje, como 100x, yo digo Spanglish. El 100x sería eso, sería yo entrenar a coaches. Eso es como yo lo veo en términos de certificaciones basado en mi metodología ágil para tú tener una vida plena y satisfactoria. Así es como lo veo, como una academia, un instituto. Y lo segundo sería en la parte corporativa, enfocarme tanto en programas corporativos como en conferencias multinacionales. Yo poder ir a diferentes países para así yo poder tener este impacto a 10,000, 100,000 personas al mismo tiempo. Y fíjate que en esa parte a veces es muy importante, ¿no? Porque alguien te puede decir, no, yo trabajar más. No, trabajar más no. Por mucho, si tú ya trabajas 10 horas y le quieres trabajar 100 veces, no te da al día, ¿no? Tienes que, como dices, ¿no? Trabajar de esa forma inteligente, inspirar a otros coaches a que con tu metodología puedan ayudar a más personas. Y como dices, generar ese impacto de esas 100,000 personas al año, de ese millón de personas al año. Y sobre todo, a día de hoy con internet es mucho más fácil, ¿no? Correcto. Porque antes era, madre mía, da conferencias para 10,000 personas. Me pasé un año entero viajando por toda España para poder llegar a 10,000 personas. Sí. Y luego dices tú, un día hicimos un evento en vivo y teníamos 10,000 personas y dices tú, llegué a las mismas personas que todo un año, ¿no? Entonces ahí también la tecnología pues también nos está cambiando. Oye, y si tú ahora nos ponemos a visualizar, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Con todos los ejercicios, con todo lo que haces, con todo lo que ya has trabajado, con tu experiencia. Dices, ¿dónde estoy en 5 años? ¿Quién es Daya en 5 años? ¿Qué está haciendo? Pero sobre todo, ¿qué has cambiado en la parte operativa del día a día? Sí.
En la parte operativa, primero sí me enfocaría en lo de mi equipo. Yo ahorita cuento con 3 personas en mi equipo que tienen diferentes roles, pero sí, yo siento que me falta sin duda una persona en la parte de diseño y edición. Tengo una persona que me ayuda con el copy, que es su enfoque, que el copy sería toda la parte de escritura, del mensaje que yo doy, pero sí me falta sin duda que ahorita la estoy agarrando yo, esa parte de diseño y edición, eso siento que me ayudaría a enfocarme a mí en la parte más estratégica en mi día a día. Esa sería como complementar mi equipo, sin duda creo que es una de las partes esenciales. Luego, en términos de la parte de dónde me veo yo, hablando de esa parte del cambio de enfoque a mi 100X, yo necesito hacer ese cambio más a las conferencias, algo que estoy tratando de hacer diariamente, más enfocarme, crear esas relaciones con empresas para yo hacer más conferencias nacionales en diferentes países. Es una de las cosas que me gustaría, que me veo yo haciendo, viajando en esa parte, o hasta como tú mencionabas, desde mi casa yo poder hacer esas conferencias a diferentes empresas. Y lo último, yo sí me veo haciendo mi doctorado. Porque para yo no me gustaría, y ya veremos cómo se da todo, escucharemos este podcast en 5 años, pero me gustaría yo complementar toda mi estrategia con una parte más basada en research o en estudios, ¿no? Incorporando ya una parte, porque tengo mucha la parte cualitativa. Tengo obviamente la experiencia de cientos de mis clientes al pasar de los años, pero ahora me quiero ir con las miles y millones de personas para entender cómo esta metodología puede tener un impacto masivo, y eso me va a ayudar mucho en la parte de hacer mi máster y mi doctorado, que me veo haciéndolo unos 5 años. Fíjate que el día que yo estaba en la situación parecida a la tuya, en el 2011, dije, voy a hacer mi maestría y mi doctorado. Yo ya estaba dando también los cursos, como tú, ¿no? O sea, ya tenía ese impacto, ese impacto local, tenía ese impacto en diferentes ciudades en España. Y algo que me pasaba es, oye, vamos a seguir aprendiendo y cómo genero conocimiento a partir de todo lo que es el medio escénico. Cuando empecé a buscar la maestría para poder acceder al doctorado, son muy limitadas, al menos en España, las que te dan el acceso de licenciatura al doctorado pasando por maestría. O sea, no es como, ahí tengo 1000 opciones, es como muy limitado. ITV, en este caso, que después de analizar todos los planes de estudio de las diferentes universidades de España, solo la Universidad Complutense de Madrid me daba un acceso a un doctorado en comunicación social, que finalmente el miedo escénico es un problema de comunicación social, ¿no? Entonces, como que lo busqué por ahí. Los primeros meses en la maestría me costaba horrores establecer que el miedo escénico lo podía abordar desde una perspectiva de comunicación social, porque decía, profesor, no, es que eso no. A ver, el miedo escénico es una fobia social, ¿verdad? Sí, y la fobia social se puede analizar como una conducta que podemos medir mediante una investigación. Sí, claro, eso es lo que voy a hacer. Ah, vale, perfecto, ya me iba. El siguiente maestro, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar, en este caso, con una implementación social. Ok, pues una implementación social, yo lo que voy a hacer es cómo implementando la mejora en hablar en público generamos el cambio social. Ah, bueno, tiene sentido, hazlo. Pero te digo, me costó mucho convencer a cada uno. Ya que tenía toda la maestría prácticamente ya, un gran avance, empecé a buscar a director de tesis. Y yo dije, tengo en mi mente quién podría ser. Y me decían, no, eso no se puede estudiar desde la facultad de periodismo. Y yo, ¿cómo que no? O sea, si estoy haciendo una doctorado en comunicación social, que es lo que voy a hacer, digo, necesito investigar el miedo escénico. Y entonces les presenté así un proyecto de voy a analizar con electroencefalogramas, voy a conectar a la gente, voy a meter realidad virtual, cuando todavía ni existía prácticamente como la tenemos a día de hoy. Y me decían, y entonces hice así presupuesto, como 1 millón de euros. Me dijo la universidad, mira, el día que seas doctor, haz lo que te dé la gana. De momento, céntrate en la parte conceptual. Y yo dije, ok, pero me costó, en este caso, encontrar el enfoque, director de tesis, y finalmente tuve que adaptar un poquito mi presupuesto y lo que yo quería hacer para ese objetivo. Pero sí es verdad que cuando eres doctor, empiezas a entender todo de otra perspectiva, porque empiezas a aprender el conocimiento, empiezas a sentar las bases de lo que tenías aprendido, empiezas a demostrar estadísticamente, cualitativamente, o en este caso, con diferentes técnicas, qué es lo que está pasando, y eso te ayuda, ¿no? Te ayuda a establecer esa conexión. Yo creo que finalmente, como tú dices, ¿no? El doctorado te ayuda, ¿no? Y te da esa herramienta que finalmente es, ya tengo toda la experiencia, ahora vamos a materializarlo y ver que esta metodología no funciona con 100, funciona con
cientos de miles o cientos de millones de personas. Y en este mundo. exactamente es lo que yo quiero, como dicen, contribuir a la ciencia. De hecho, el ser doctor es algo que yo veo desde mi familia. Mi papá es doctor en 2 ciencias, entonces siempre ha estado en esa parte de estudiar, de contribuir, y sobre todo en los últimos años, donde ya gran parte de mi círculo ya son doctores en diferentes ciencias, yo me doy cuenta de wow, el impacto que ellos están teniendo, todo ese proceso y el contribuir, como tú me estabas mencionando, el poder probar que esta teoría que tú tienes va a poder aplicar a miles y de millones de personas y dejar eso como mi legado en este mundo, es lo que yo sin duda me veo haciendo. Entonces sí, yo diría que en estos próximos años va a ser mucho de estructurar el negocio para que se pueda ir creciendo y en paralelo yo poder seguir formándome para mí mi enfoque sería más en términos de agilidad y cambios, que es algo que me gustaría enfocarme. Y fíjate que luego hay como todo, ¿no? Cuando estaba en la defensa de la tesis doctoral me decían, tú eres un emprendedor investigador. Ajá. ¿Qué significa eso? Y dicen, Sí. no, pues que vistes un problema del miedo escénico y lo abordaste desde aquí. Y entonces dijiste, bueno, lo voy a solucionar desde esa perspectiva. Y ahora ya lo he validado, quiero demostrarlo desde esta otra. Y entonces lo hice como si hubieran sido 7 tesis doctorales en una, porque lo abordé desde muchas perspectivas, Uh-huh. e incluso estadísticamente y con grupos de contraste, focus group y demás, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ayuda. Pero algo que, por ejemplo, para las personas que algún día digan, oye, quiero hacer un doctorado y estén escuchando el podcast, yo sí les digo, haz un doctorado de lo que te apasione. Uh-huh. No hay nada peor que Totalmente. ser doctor, o sea, que optar por el título de doctor, investigando 5 años documentos, artículos científicos, yendo a congresos de algo que no te gusta, Sí. para después decir, tengo un título que nunca voy a ejercer. Totalmente. No, y la gente te va a conocer por eso. Tú vas a ser el referente y el experto en esa área. Entonces, sin duda, el primer trabajo que yo haría es esa parte de autoconocimiento, autoaceptación, qué es lo que realmente tú ves como tu fortaleza, qué te apasiona, qué te gusta, qué harías todos los días aun si no te pagaras. Es una de las preguntas que yo invito a la gente a hacerse. O ¿cuáles son esas actividades donde sientes que el tiempo se te pasa volando? Esas son las actividades con las que tú tienes que conectar para luego enfocarte en esa área de estudio, de desarrollo. Y yo creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Porque, oye, finalmente todos vamos a llegar a la meta que queramos siempre y cuando tomemos las acciones concretas cada día, los pasos correctos y adaptemos si algo no funciona. Pero si tú dices, ¿no? O sea, si te pones a hacer un doctorado o una cosa que no te gusta, te aburres estando delante de por ejemplo, el primer día que escribí la primera página del libro de hablar en público, me dormí, me dormí. Y entonces yo dije, pobre del lector. O sea, si el autor se duerme con su obra, que tendría que estar enamorado y desvelado porque está escribiendo algo que va a generar esa trascendencia, Sí. rompí la hoja y dije, empiezo otro libro desde cero. Sí. Y fue en este caso cuando empecé a hablar bien en público es posible, ¿no? Y yo creo que esa parte es eso, ¿no? Encuentras actividades que te den la vida, que te den la energía, que te den la motivación, pero sobre todo que el tiempo se te pase volando, porque son las que vas a disfrutar y vas a decir, wow, ya me eché 5 años y como todo, yo creo que a 3 meses de presentar mi tesis doctoral, yo estaba a punto de tirar la toalla. O sea, llevaba 4 años investigando, había hecho los diferentes estudios, tenía toda la información en un disco duro. Y dije, yo no voy a alcanzar a escribir una tesis doctoral en 3 meses. Porque era justo la fecha límite y mi plan de estudios desaparecía, entonces era o lo presentaba o lo presentaba. Y una profesora me dijo, oye Agustín, si has escrito un libro en un mes, puedes escribir una tesis doctoral en 3 meses, siempre y cuando tú ya tienes toda la investigación hecha, que es lo que llevas haciendo 4 años. Sí, sí, sí. Y entonces dije, ok. Entonces me desarrollé mi metodología, ¿no? Mi planeación, qué voy a hacer. Y la presenté, fecha límite un viernes, la presenté un miércoles y me la rechazan. No, así tal cual. Y yo así de, ¿y ahora? No, es que te falta el abstract en inglés, el índice en inglés, te falta esto. Ok, me puse cancelé todo, me puse 16 horas, lo mandé, así creo que era como que las 3 de la mañana de hora de México, sí, en este caso 7 horas más en España, 10 de la mañana, y hasta que no llegó un mensaje a la universidad de tu tesis doctoral ya está aceptada para ahora defenderla. No es que esté aprobada, es que puede defenderse. Sí, sí. Ahora sí dije, el día más feliz de mi vida, me voy a dormir y al día siguiente me puse a ver películas y a no hacer nada, ¿no? Porque son esas cosas que dice, pero sí, o sea, imagínate,
Y al revés, ¿no? No te gusta tu tesis doctoral, no te gusta lo que estás investigando y tienes ese bajón, dejas la tesis. Totalmente. Porque algo importante que la gente piensa, y es una de las razones que yo menciono de por qué es tan difícil implementar un cambio, es porque pensamos, tenemos esta creencia en nuestra sociedad de la pastilla mágica, del resultado rápido, sí, de la conexión inmediata. Pues no. Cada cambio, cada meta, cada proceso es difícil, va a ser un reto. Entonces tú tienes que tener esas herramientas para tú enfrentar ese reto de la mejor manera. Y tú mencionabas algo importante. Dos cosas. Primero, conectar con ese por qué. Entender por qué yo estoy haciendo esta meta, este cambio, esta actividad, porque eso es lo que te va a impulsar. Hay una frase que me encanta de el psiquiatra Viktor Frankl que dice: la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. O sea, que cuando tú no tienes claro tu propósito, por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo, ahí se vuelve insoportable, difícil. Entonces, lo imposible, eso es lo que tú tienes que conectar, ese por qué. Y la segunda, en términos de herramientas, el rol que tuvo esa persona en tu vida fue crítico para tú poder creer en tus habilidades. Entonces, herramientas puede ser un coach, por ejemplo, que es el rol que nosotros tenemos, es ayudar a esas personas a darse cuenta que sí se lo merecen, que sí son suficientes, que sí son capaces. O puede ser un mentor, un accountability buddy, como le decimos, una persona que te mantenga responsable. Ese tercero que te va a ayudar a darte cuenta de que tú con tus habilidades va a ser posible alcanzar esos objetivos. Y fíjate que algo que dices es muy importante, ¿no? El conectar, ¿no? Y con ese coach, con esa persona que te va a ayudar, con ese accountability group, ¿no? Y finalmente yo creo que algo pasa es la etiqueta que nosotros nos ponemos aquí. Porque tú puedes decir, puedo tener el mejor coach del mundo, pero yo no me lo creo. Claro. Olvídate. Sí. Oye, tengo el mejor equipo del mundo, tengo todos los recursos de infinitos, pero pues no me apasiona lo que voy a hacer, no tengo un propósito que me conecte, pues no le vas a llegar, ¿no? Y a lo mejor alguien que dices, no tenía nada, llegó más lejos que tú y tú lo tenías todo y la otra persona no tenía nada y además tú venía una computadora de tercera mano que a duras penas se conectaba a internet y lo consiguió, ¿no? Porque su propósito era más grande que todo lo demás. Y fíjate algo que me pasó a mí. Estaba en una cena, esto fue, si no recuerdo mal, en las Islas Canarias, sí, o en Islas Canarias o en Andalucía. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué Agustín no te vienes de presidente de la Confederación Española de Junior Empresas? Y esto fue en una cena de amigos y la mitad eran gallegos y la mitad eran andaluces. Y yo dije, oye, pues, ¿por qué no? ¿No? Y me dejé esa espinita. Me postulo, desarrollo todo el proyecto, busco el equipo, me voy a la asamblea un año más tarde, consigo en este caso que me den los votos y acabo como presidente de la Confederación Española de Junior Empresas. Me junto otra vez con mis amigos, lo conseguimos. Mirar, lo que dijisteis, ya está. Ahora sí soy el presidente. Y entonces me dicen ellos así, en plan, en este caso de conversación, en otra comida que teníamos, me dicen, oye, nosotros nunca creíamos que ibas a ser el presidente. Pues teníamos que hacer alguna risa, algo, y dijimos, pues tú, así yo, así de, ay carajo, o sea, nunca me vieron como el presidente, pero acabé siendo el presidente de la organización y luego me fui a Bruselas como tesorero internacional. Y dices tú, esas son esas cosas que yo me lo creí y yo me puse la etiqueta. Ellos no se lo creían, pero cuando lo demostré que se podía decir, no, pues sí lo conseguiste, muchas felicidades. Sí. Y yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? No importa el objetivo que tengas, empieza con cuál es la etiqueta que tú te pones aquí de ese proyecto que sí crees en él y que es lo que tú, pues, te va a motivar todos los días a levantarte por la mañana o a no dormir en las noches porque estás tan emocionado con eso que te apasiona. Mira, algo que yo menciono es para creer hay que crear. Para tú creer que tú eres capaz de alcanzar cierto resultado, cierto objetivo, tú tienes que ir creando resultados poco a poco. Si yo hoy me levanto y yo pienso, no, yo quiero ser la presidenta de México, de Canadá o donde sea, para yo realmente creerme que esa meta es posible para mí, yo tengo que ir creando resultados poquito a poquito. Primero postularme para ser la líder de una comunidad, luego de un municipio, luego, no, ir poco a poco, ir progresando hacia ese objetivo. Es imposible, muchas veces nos ponemos metas que son 100x o 100x, mucho más grandes. Entonces, para tú creer que eso es posible para ti, tienes que ir viendo, aterrizarlo ok, para yo creerme esto, ¿cuáles son esas actividades o esos hitos o esas metas que tú puedes ir alcanzando poco a poco?
Y finalmente, ¿no? El inspirarse con otras personas. Me pasó, estaba en una conferencia con Brian Tracy en Lituania y él dijo, yo escribo un libro en un día. O sea, me siento, le digo a todo el mundo, yo no existo, empiezo a escribir y cuando acabo de escribir se lo mando a mi editor y lo hace bestseller. Y yo así de... Y yo tardé 14 meses en escribir el primero, Claro. ¿no? Más los que tardé en publicarlo. Y entonces eso me llevó a decir, oye, ¿por qué no puedo escribir un libro en tan solo un mes? Sí, Y entonces el segundo libro de Mente Triunfadora lo escribí en un mes y medio. imagínate. Y el cuarto libro, en este caso el tercero, lo quería escribir en una semana. Dije así, Wow. pero pues me estaba a punto de casar y dijo mi esposa, no, Claro. tus papás, si quieres escribir un libro y nos vamos a casar en 2 semanas, Sí. olvídate. Y ese pues, sí me costó más, pero el cuarto, que ahora justo va a salir en diciembre, oye, lo escribí en una noche. Se fue la luz, se fue mi esposa a dormir, mi hijo estaba dormido y dije, ya lo tengo, ya sé de qué voy a escribir. Y fue una conversación que tuve con mi suegro de, oye, ¿por qué no escribes otro cuarto libro? ¿Por qué no? ¿De qué? Entonces ya dije, me gustaría de esto, ya tenía la idea y en toda la noche no me fui a dormir hasta que no lo acabé. 3 de la mañana, el libro estaba terminado. Wow. Y ya lo estamos traduciendo y está en 18 idiomas y el 20 de diciembre sale a la venta, ¿no? Entonces, Wow. hasta ahí en preventa, entonces ahí andamos con todo. Sí. Pero es eso, lo que tú crees aquí de lo que te han dicho, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, ¿no? Y, Sí. y es lo que nos marca. Mensaje final de cierre y dónde te encontramos, Daya. Sí. Bueno, el mensaje final es sin duda enfocarte 3 mensajes claves, yo diría. El primero es entender que el autoconocimiento es clave. Todo lo que tú quieres y necesitas ya está dentro de ti, solo tienes que tomarte ese tiempo para descubrirlo. El cambio es constante e inevitable. Por eso es esencial desarrollar esas herramientas para adaptarte rápidamente a ellos. Y finalmente, tienes el poder de tus manos para crear la vida de tus sueños. ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram estamos como Daya Rebolledo Coach. Ahí vas a encontrar diariamente tips, herramientas, accountability, toda esa conexión. Estamos muy activos ahí. Y bueno, obviamente en mi página web, dayarebolledocoach.com. Perfecto, pues ha sido un placer tenerte en 100x Profits, en 100xpreneur. Es que justo le cambié el nombre hace un par de semanas. Pero sí, 100xpreneur en español. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Agustín, por la invitación. 100xpreneur. Boost your entrepreneurial success. Fuel your entrepreneurial fire. Daily growth hacks and strategies are just a 100xpreneur episode away.